Abril 24 de 2023. La verdad detrás de las mentiras. Considero que Colombia hoy está inmersa en una crisis política, económica y social, en la que lo más grave que está pasando es que no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Igual sucede con las bodegas encargadas de generar noticias e informes falsos sobre acontecimientos y personas, redes sociales inundadas de información que en la mayoría de casos más que orientar desorientan. Veamos algunos ejemplos. No se conoce a ciencia cierta cuál es la verdad tras los incumplimientos del presidente Petro a reuniones, actos y compromisos oficiales previamente agendados. Inicialmente, fuentes oficiales se esforzaban para disculparlo, presentando razones que iban quedando en entredicho, al demostrarse que no eran ciertas. Hoy en día parece que hubieran resuelto mantener un silencio cómplice. ¿Enfermedad? ¿Alcoholismo? Son dos de las más recurrentes expresiones que han surgido. Otra verdad a medias: las reformas solo afectan a los ricos y no a los pobres. Mucho se ha dicho de cómo la reforma tributaria y la reforma a la salud terminarán afectando directamente a los más pobres, estratos 1 y 2. Hoy quiero hablar de una expresión recurrente del presidente asegurando que la reforma pensional no aumentará la edad de pensión. Sin embargo, al revisar el articulado de la reforma propuesta, el gobierno plantea que aquellas personas que, a pesar de cumplir con la edad de pensión 62 años en los hombres y no alcancen a jubilarse, recibirán unos subsidios, pero solo a partir de los 65 años, lo que en otras palabras podría entenderse como un aumento de la edad de pensión de 62 a 65, pero solamente para los más pobres. Los más ricos ya han asegurado su pensión a los 62 años. Lo grave es que las diferentes reformas presentadas están llenas de situaciones similares que pregonan apoyo a los pobres y en el fondo la realidad es otra. La ministra Irene Vélez ha manifestado en eventos nacionales e internacionales que la política y los programas del gobierno normalmente distan muchísimo de la realidad. Veamos tan solo un ejemplo de la última semana en su participación el jueves pasado en el segundo Congreso Internacional de Hidrógeno, en el que la ministra aseguró que el precio del kilovatio hora estaba desbordado por encima de los 800 pesos, afectando directamente la economía de los colombianos de a pie. Al ser corregida e informada que los precios reales habían estado entre 300 pesos y 473 pesos, la ministra simplemente dijo que su imprecisión no debía afectar la discusión sobre la fórmula tarifaria. A ese nivel de desfachatez hemos llegado. Ya ni se preocupan por justificar la razón de los errores en que incurren. Simplemente siguen adelante como si el desconocimiento o las imprecisiones de un ministro en sus presentaciones y la desinformación que éstas generan no tuvieran ninguna relevancia y consecuencia. Estas situaciones dan mucho que pensar. ¿Será una estrategia de desinformación para lograr sus objetivos o realmente la ministra es así de inepta? Otra muestra son los permanentes nombramientos de personas que no cumplen con los requisitos. Pareciera que para el presidente y sus más cercanos subordinados este tema no fuera relevante y que lo que realmente importa es nombrar al que por compromiso político, mermelada o Nutella, deben designar para congraciarse con el círculo familiar o político del presidente. El caso de esta semana tiene que ver con el pliego de cargos abierto por la Procuraduría al superintendente de subsidio familiar, por nombrar como secretario general de la institución a un funcionario que ya había cumplido la edad de retiro forzoso. No nos insulten la inteligencia, dice el periodista tolimense Roger Jiménez. ¿Será que piensan que nadie se va a dar cuenta? ¿Creen que todo lo pueden hacer por haber alcanzado el poder? Debemos también hablar de las declaraciones del presidente por la compra de los aviones que quedó aprobada en el gobierno saliente y que ordenó cancelar porque era necesario parar la carrera armamentista y mejor destinar esos recursos para obras sociales. Hoy, en la era del cambio, el ministro de Defensa es cuestionado por pagar 1.3 billones de más en un contrato para comprar vehículos militares. Lo peor está por venir.
Entretenidos con las reformas, los grupos subversivos y las bandas criminales apoderándose del territorio, con la mirada inerme del pueblo y lo peor, nuestras fuerzas armadas impedidas para actuar. ¡Qué horror! Quiero decirle a mis oyentes, por si no lo saben, que hay dos formas de perpetuarse en el poder. Una por un liderazgo supremo y la otra por el poder intimidatorio de las armas. Un ministro de Transporte argumentando que el uso recurrente que hace del avión privado de uno de los grandes contratistas de Invías se debe a que el ministerio no cuenta con un medio de transporte adecuado para los múltiples viajes que debe realizar y que no hay de qué preocuparse porque el ministerio va a pagar el combustible. Horror. ¿Será que de verdad nos creen tontos? Mejor podía haber dicho que esto se debía a que la vicepresidenta no le presta el helicóptero. La realidad, favor con favor se paga. No podemos dejar de hablar del anuncio de la refundación del Frente 53 de las disidencias de las FARC, ejemplo de la paz total de Petro y crónica de una estrategia anunciada desde antes de la firma de los acuerdos de paz de Santos. Y por último, la desconcertante visita de la primera dama a la Comisión Séptima de la Cámara a una reunión en que se intentaba desatascar el trámite de la reforma a la salud. Definitivamente, la familia del presidente está decidida a participar activamente en la vida política, por lo menos así lo demuestran, con las actuaciones de la primera dama, el hermano, el hijo y algunas visitas a ministros realizadas por el papá del presidente. Al final, todo confluirá en la política con el poder, pero sin el país. Dios salve a Colombia y al mundo. Feliz y bendecida semana, Jesús Alberto Carvajal Duque. Somos el insolente, no políticamente correcto.